presento, yo soy Mario Páez, yo soy psicólogo tomasino, mejor dicho, 100% original, Panini, es decir, de Bogotá. Primero fui psicólogo en nuestra sede la Santo Tomás, después hice la maestría en psicología clínica y de la familia y ahora pues docente tomasino, mejor dicho. Entonces, pues todos esos encuentros egresados, es decir, este es el séptimo que hacemos. Hemos tenido diferentes invitados, así expertos y top, como tú el día de hoy, pues que la idea es que nos podamos como conversar, de que esto quede pues grabado, que genere un impacto para otras personas. Y pues vinimos acá como a escuchar, por eso queríamos resaltar, invitar a los egresados, pero ya me encuentro de egresados, porque es que los egresados podamos estar hablando de cómo han sido sus diferentes procesos, sus diferentes trayectorias, sus retos, los desafíos, todas las cosas que enfrentan y nosotros también como facultad, qué podemos hacer para acompañarlos, para visibilizar más lo que hacen hoy en día. Entonces, como líder de egresados y pues Diana como también como acá como coordinadora de la seccional de egresados acá de todos los, ya se maneja todo, yo solamente de psicología, ya sí es de todito. Entonces, estos son como unos encuentros pues bien valiosos. Entonces, pues le doy también la palabra a Diana pues para presentar, para saludar y arrancaríamos. Bueno, muy buenas noches a las personas que en este momento están, a los que van a ver este video en diferido. Hoy nos encontramos aquí con Alejandra Toro. Ella es una graduada que tuvo la oportunidad de vivir experiencias en el extranjero. Trabajó también aquí en la Santo Tomás, tuvo la oportunidad de estar vinculada. Como ya lo dijo el profesor Mario, la idea de estos espacios es que nosotros, tanto estudiantes como graduados, podamos aprender de lo que es la experiencia y la trayectoria que han tenido nuestros graduados en el transcurso de su carrera profesional, ¿no? Entonces, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y pues ya el espacio es todo tuyo. Hola Diana, Mario, buenas tardes y a todas las personas que nos van a ver. No sabía que nos iban a ver en diferido, porque no me avisaron. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Como lo dijo Dianita y el profe Mario, yo también soy tomasina. Tomasina, me gustaría decir que original Panini como el profe Mario, pero no me alcanzó para la maestría. Pero bueno. Antes de empezar, bueno, yo quería hacer como una actividad un poquito interactiva, me va a tocar interactuar con el profe Mario y con Dianita, pero me gustaría, antes de empezar, de presentarme, compartirles un video. Yo soy nueva en Teams, a ver, acá, sí. Me avisan si me ven porque no sé. ¿Ahí me están viendo? Sí, yo te estoy viendo perfectamente y la presentación también. Listo, perfecto. Pues bueno, cuando el profe Mario me invitó al espacio como que nos contaras tu trayectoria, los logros y demás, si tienes algo pues ya que tú hayas compartido en otros espacios, no sabía un poquito y me pensé precisamente este espacio como un espacio más autorreferencial, precisamente para mostrar esa experiencia, esa trayectoria como psicólogos tomasinos y qué es lo que ha sido transversal en esa experiencia para mí. Y para presentarme, bueno, o antes de presentarme, me gustaría, para que les quede acá en la grabación, este video. ¿Sí se escucha? No, el video todavía no está, no ha iniciado. Oh, no
no se escuchó. No. Ahí dice presentación, video y ya. Ah, ya entendí. Esto toca cambiarlo lo voy a poner acá. ¿Acá lo ven? Sí, Ok. ¿Ahí lo ven? perfectamente. Listo. Pero no tiene audio. ¿Tú estás escuchando? No, no se ve. Se ve, pero no sin audio. Bueno, nada, desistamos. Pero básicamente el video, ¿y no alcanzan a leer lo que dice tampoco? Acá me debe aparecer. Voy a hacer el último intento. Sí, se lee. Listo. Bueno, básicamente el video lo está presentando una psicóloga y dice como, el otro día vi un video que me llamó mucho la atención y decía como, quiero que te presentes y para hacerlo no quiero que me digas ni qué estudiaste, ni dónde trabajas, ni de dónde eres, ni qué haces, porque cuando quitas esas cosas es cuando te estás presentando realmente tú. ¿Quién se anima, Dianita, profe, Ulises, si está por ahí, a contarnos qué piensa de ese video? De eso que Laura Gabriela. ¿Nadie? Bueno, yo. Gracias, Diana. De lo que soy. Ah, ok, ahí está Ulises. ¿Quieres participar, Ulises? Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a intentarlo. Cuéntanos, Ulises. Las reglas son que no diga que, perdón, disculpa. Más que te presentes, que me cuentes qué piensas de ese video. O sea, cuando ella Ok. dice, quiero que te presentes y para hacerlo no me digas ni qué estudiaste, ni en qué trabajas, ni, o sea, como qué piensas de eso que ella está diciendo ahí. Ok. Bueno, si quieres empiezo yo para que tú tengas una idea. Ok. Creo que entendí lo que dijiste y es, soy, primero creo que una persona o me autopercibo muy humana, una persona que le gusta ayudar a los demás, que le gusta aportar al progreso de los demás, que siempre está pensando cómo hago yo para que este otro ser humano tenga una oportunidad de realizar algo que le signifique en la vida. Y por lo general trato de hacerlo de la manera más eficiente posible, ¿sí? Es decir, que no me signifique mucho costo, ¿sí? Y que lo pueda hacer bien. Esa también podría ser una presentación, ¿verdad? Ok, Dianita, gracias. Sí, entendiste. Ahora, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué piensas de qué tan cierto es, o si estás de acuerdo o no, con que para presentarnos hay que dejar de mencionar qué estudiamos, qué hacemos o qué hemos logrado? Es decir, ¿tú crees que eso es así? Creo, es la primera vez, de hecho, que lo hago porque siempre que me preguntan quién eres tú, uno siempre dice como, mi nombre es Diana Chavarro, soy contadora pública, tengo una maestría, trabajo en tal cosa, soy la directora de, y es la primera vez que uno dice, juepucha, o sea, como que me gusta hacer cosas que de pronto beneficien a una comunidad o a una persona o a otra persona, digámoslo así. Entonces uno sí, como que mientras uno dice como, pues madre, o sea, está bien, ¿no? Es la autopercepción que uno tiene de uno. Soy mucho más, ¿no? Mucho más en conjunto que lo que estudié o que lo que hago.
¿no? ¿O qué piensas tú, Ulises? Pues justo estaba pensando en eso porque tengo muchos amigos que son médicos y entonces a veces se encasillan en eso. Cuando son reuniones y demás con ellos, pareciera ser que lo único que hablan es de el trabajo, de la medicina, de atender como pacientes y demás. Y a veces incluso se torna frustrante, pero si lo pienso un poco más, sí es como incluso minimizarse o incluso desdibujarse de ser lo que son a ser quienes son. Eso me Es. llama mucho la atención. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora les voy a leer, como fue un fracaso como compartir, les voy a leer un comentario que le hicieron a esa psicóloga ahí en ese video, ¿no? Y luego me gustaría que me dijeran también como qué piensan. Entonces, le contesta un profe, además, creo que es profe, le dice, el lugar donde naces puede definir tu raza, tu religión, tu idioma y tu grupo cultural. En qué trabajas define tu clase social, tu ritmo de vida, puede que tus estudios y hasta tus pasiones. El que estudia define a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Tus hobbies definen lo que te apasiona. Hablas de esas cosas como si no fuesen importantes y en conjunto es lo que muestra y nos define como somos. Marca nuestro pasado, la forma en que hemos sido socializados y las decisiones que hemos tomado como adultos. ¿Qué tal? Profundo. Sí, Uli, dime. Pues creo que entiendo para dónde va lo que dice, pero también lo puedo pensar como un poquito reduccionista porque somos mucho más que solo esos contextos, somos como una suma de tantas cosas que solo casarnos, entre comillas, con una idea, pues va más allá de eso, porque a pesar de que sí tiene como cierto impacto e importancia todo esto que él comenta, siempre hay un poquito más allá de eso, como pensándolo incluso en términos como de gestal, de que somos más de la suma de las partes, a pesar de que él está insistiendo en el que tal vez por querer hacer de lado lo que somos, de dónde venimos, no es que se queden ceros, pero al mismo tiempo sí es importante lo que dice. Entonces, como la sumatoria de todo, tanto de lo que comentaba el video como el comentario que le hacen al video, entiendo como en crítica, por así decirse. Exacto. Bien. Gracias, Uli. A mí me pasó un poquito esto, ¿no? O sea, como que de entrada cuando vi el video, dije como, uy, oiga, sí, ¿no? Uno siempre, sobre todo en el campo laboral, académico, pues uno siempre reproduce ese patrón de presentarse desde qué estudiaste, qué has trabajado, cuántos años de trayectoria tienes, qué logros tienes, soy director de, tengo tantas publicaciones, ta, 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 ta. Y uno normaliza eso, ¿no? Ahora, acá traigo a colación para hacer mi presentación un concepto maravilloso que he venido, digamos que cada vez reafirmando más su importancia desde mi posicionamiento como psicóloga, como profesional, en los distintos escenarios en los que he estado, y es el concepto y la importancia del contexto, ¿no? Bien lo dijo Uli ahorita, como tengo amigos que son médicos, ¿no? Entonces eso ya entrada nos da un contexto como de un poquito de horizontalidad, ¿no? Como, bueno, todos tenemos una profesión, no son todos médicos, y entonces uno empieza a compartir esos logros o ese, sí, digamos, como esos logros académicos o profesionales desde ese contexto, donde somos un poquito más pares, ¿no? Como jerárquicamente hablando, en términos de lo que hemos logrado. Ahora, imagínate hacer esa presentación, ¿no? De mis logros, de lo que estudié, de cuánto he trabajado, no sé, se me ocurre, en una comunidad vulnerable, ¿no? En donde yo estoy llegando como, por ejemplo, como interventor social, y yo me paro a hablar de cuántos años estudié o qué he logrado o mis posgrados y demás, como que donde va a quedar obviamente de entrada esa verticalidad de poder, ¿no? Y por eso traigo a colación el maravilloso concepto del contexto,
que además siento que es un regalo que nos ha traído las ciencias sociales y qué maravilla que la psicología lo hemos venido abrazando fuertemente para nuestro ejercicio. Y entonces ahora sí me presento, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Alejandra Toro, soy psicóloga tomasina, egresada de la Facultad de Psicología de la USTA, Villavicencio. Fui parte de la universidad ya como psicóloga. Primero trabajé en bienestar, luego trabajé en la unidad de desarrollo integral del estudiante. Luego me fui a estudiar, estudié, bueno, allá estoy tratando de terminar la maestría y regresé y ahora trabajo en la Secretaría de la Mujer del municipio en el equipo de atención primaria a mujeres víctimas de violencias basadas en género. Pero además de eso, yo soy acasireña, es decir, que soy llanera, pero además de eso tengo raíces multiculturales, porque mi papá es paisa, mi mamá es bayuna, y además de eso hago parte de el mayor promedio de personas, digamos, en este país hermoso, maravilloso, Colombia, que hemos sido de la clase trabajadora, de la clase media, ¿no? De papás que no pudieron estudiar. Yo hago parte de, mi hermana y yo hacemos parte de esa primer generación de ahí para atrás que pudieron estudiar y hacer un posgrado, ¿no? Y ahora tener empresa. Entonces, todo eso hace parte de mí, ¿no? Lo que decía Ulises, que por cierto, Uli fue compañero mío de la facultad de intercambio, o sea que se está conectando desde México, gracias Uli. Quería generar ese ruido con ese video porque pues me pareció además reflexivo, pero además creo que es importante que lo podamos replicar, ¿no? No, es cierto, no solo somos una cosa o dos o tres, sino que somos mucho, y ojalá que tengamos la posibilidad de evaluar muy bien esos contextos en donde nos estamos movilizando. Y ya, pues ahora sí sigo. Cuando me dice Mario como que les comparte, les cuente un poquito, entonces voy a volver aquí a compartir. Y ya no me deja. Algo le pasó a mi Teams. Oh my God. Problemas técnicos. Voy a cerrar acá. Pero te sale que te bloquean o que no puedes compartir o... Me sale la manito, como cuando tú tienes el puntero, pero Sí. no me deja, como que si se hubiera bloqueado. ¿Y tienes la posibilidad de volver a ingresar a la sala? Bueno, no quería hacerlo, estaba guardando la esperanza, pero me va a tocar. Voy a ingresar de nuevo.
¿Será que tuvo un inconveniente con el computador? Ah, ya. ¿Listo? Listo. Bueno, ya. Entonces ahora sí, comparto ventana. Listo. Entonces, para contar un poquito como cuál ha sido esa trayectoria o esa experiencia en distintos campos que he estado como psicóloga, hay tres como grandes lentecitos, como tres grandes gafas que yo me he venido poniendo para posicionarme profesionalmente como psicóloga. Los compañeros que van a ver el video y pues quienes estamos acá, el profe Mario, Ulises, saben pues que desde la psicología tenemos un universo de enfoques, de paradigmas, de campos de acción, etc. Y gracias claramente a mi formación desde la facultad, siento que me he quedado con esta gran gafita del enfoque sistémico, precisamente por cosas como el tener la posibilidad de evidenciar que las realidades a veces son determinadas por los contextos, que tiene que ver mucho con esos niveles sociales en donde nos movilizamos y nos desarrollamos. Y es una gafa que no me quito, por así decirlo, ni como psicóloga y ni como persona, además es como algo que ya he adquirido. El otro claramente tiene que ver con el pensamiento crítico, que también siento que es algo que se me cultivó mucho en la universidad. Yo siempre me voy a sentir como muy orgullosa de esa formación humanística, y que me daba mucha tristeza a veces cuando veía compañeros de otras facultades o incluso de mi misma facultad utilizar la palabrita de las materias de relleno. Y yo decía, no son materias de relleno, gente. Date la tarea de articularlo con tu profesión y en especial pues con carreras como la psicología, el derecho y demás. Y tener este pensamiento crítico me ha hecho, por supuesto, eso, tener esa tendencia a, valga la redundancia, a criticar, a ser reflexiva, a cuestionar sobre todo. Y eso creo que es una ganancia grandísima en cualquier campo en el que te movilices y en cualquier contexto, y desde cualquier lugar. Y esta última gafas, lentecito, ventana más grande que me he venido construyendo en los últimos años, sobre todo, pues tiene que ver con la perspectiva de género, que además me enteré hace poco que en la universidad creo ya abrieron una coordinación de asuntos de género, inclusión. Me alegra muchísimo, ojalá que esto se preste para investigar sobre todo y generar alianzas intersectoriales frente al tema de género y de inclusión. Y bueno, más que ponerme acá a dar la clase de teorías feministas o demás, creo yo que en este momento de la vida no creo que podamos o que alguien pueda desconocer que por supuesto que históricamente el mundo ha sido distinto para hombres y mujeres. Y bueno, los niveles y en qué estamos concordando en este momento, eso ya es otro asunto, pero estas tres perspectivas me posicionan, es parte de mi posicionamiento profesional, mi carta de presentación como psicóloga, cómo yo veo las cosas, cómo las analizo, y creo que es muy importante que cultivemos eso precisamente como psicólogos, como abogados, como médicos, como ingenieros, etc. Descubrir cuáles son esas gafas que nos ponemos para analizar las cosas y para posicionarnos como profesionales. Y bueno, ya yo arranco acá un poquito como esa búsqueda del posicionamiento profesional arranca incluso desde mucho antes de que seamos conscientes, ¿no? Y es un descubrimiento del camino.
yo creo que nadie, ninguno de los que estamos aquí presentes, aunque somos poquitos, o de los que se van a sentar a ver el video, va a poder decir que estuvo libre de esa incertidumbre que nos genera el pensar en qué voy a hacer después, qué voy a hacer cuando ya tenga el título, o qué voy a hacer cuando salga, qué voy a hacer con ese diploma, con ese cartón. Y esa búsqueda debe ser creativa, y creo que esa creatividad debe ser obviamente fomentada desde el proceso formativo, esa búsqueda de la propia voz que implica una disposición, un disponerme de manera reflexiva, es algo que se cultiva en el proceso formativo. De allí, obviamente, y acá voy con un poquito el título que le puse a contarles esta experiencia muy autorreferencial de mi trayectoria, sobre los apuntes sistémicos y con perspectiva de género, porque fue algo que se me cultivó. Yo puedo decir que fue algo que se me cultivó desde mi formación, sin que eso implique haber adquirido un dogma o haber sido adoctrinada por mis docentes. Hace parte del modelo reflexivo que ojalá nunca se acabe, ya que se logró instaurar de alguna manera en el sistema educativo. Y ese modelo reflexivo debe seguir presente. Creo que es un poco estar a la par en la voz de los enfoques críticos, de permitirnos revisar constantemente, hacer ese proceso de revisión sobre la formación y esa búsqueda creativa. A mí, o por lo menos en mi experiencia, fue permitirme descubrir los campos de acción de la psicología. Yo lamento mucho que en la época en que estaba todavía en la U, que no fue hace mucho, todavía no se había autorizado. Creo yo que hace unos años salió, no sé si fue una normativa, un decreto, alguien si lo sabe me corrige, en donde se autorizó que las prácticas profesionales fueran certificadas, ¿no? Que contaran como experiencia. Y yo me entristecí mucho en ese momento de no haber podido haber hecho lo mismo con mis prácticas, porque yo tuve un espacio de prácticas muy retador en mi primer semestre de prácticas. Pues en la facultad estamos en clases de, no sé si ya cambió, pero cuando yo estaba era de primero a octavo en clases y noveno y décimo en prácticas y haciendo el trabajo de grado, ¿no? Y de entrada yo, muy curiosa, muy inquieta, quería descubrir, porque no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi carrera. No tenía ni idea. Yo sabía que me gustaba y lo intentaba, que me fuera bien y curiosa, pero ni idea, no sabía qué venía. Y aquí ingreso a, no sé si todavía hay prácticas, pero en su momento las hubo y eran muy apetecidas, en la penitenciaría de mediana seguridad de Acacías, la colonia. Y fue supremamente retador, porque además a mí me tocó sola en el pabellón en el que me tocó. Entonces entrar directamente, entonces acá vengo con mis gafitas a posicionarte, pues como una chica sola, joven, mujer, en un escenario un poco hostil, ¿no? Con personas privadas de su libertad, con hombres privados de su libertad, como mujer, que cómo me atravesó esa experiencia a mí. Yo creo que esto muchas no lo decimos o lo contamos y no pasa nada, pero uno logra entender cómo es de diferente ser mujer en un escenario de esos a ser hombre. O sea, indiscutiblemente tuve compañeros hombres y eran dos realidades absolutamente diferentes. Pero no las pude certificar, obviamente. Y luego ya viene la experiencia de ser primero practicante de psicología de bienestar institucional. Y aquí es donde insisto en esa búsqueda creativa. Yo pasé de lo social comunitario acá a la cárcel y brinqué al espacio educativo.
porque dije, bueno, ya probé este, ahora quiero hacer este. Tuve compañeros que hicieron los dos allá y se quedaron por ese camino, y hoy en día algunos ejercen desde el espacio más social, más comunitario, trabajando incluso con población con enfoque diferencial. Yo no, yo quise hacer ese salto y me graduó inmediatamente. Después pues tengo la posibilidad de vincularme, se abre ese espacio. Y cuando yo digo hay que abrirse camino, es porque no se sabía o no se había notado la necesidad de que hubiese psicólogo en bienestar institucional hasta que hubo una practicante que hizo cosas que no se habían hecho antes, obviamente, por cómo me orientaron, por cómo me estaban direccionando desde la facultad, la persona que en su momento era la coordinadora, y se notó esa diferencia, ¿sí? Se empezaron a hacer cosas desde la base transversal, que es a nivel institucional, lo que implica la política de bienestar institucional en la U, que es la transversalidad de la salud y el desarrollo humano y cómo esto se articula con deportes y cultura. Y logramos hacerlo, y pues siempre la universidad ha estado abierta a darle oportunidad a sus egresados, y bueno, se me dio. Entonces, en ese ingreso al mundo laboral, que me gusta pensar que es el arte de la pesca. ¿Alguien aquí conoce de pesca? ¿De los aquí presentes? Nunca. No. No. Yo tampoco sé mucho, pero sé que hay un montón de técnicas que tiene que ver uno con la pesca deportiva, que tiene que ver otro con la pesca ya que se dedica como tal industrialmente. Se utilizan un montón de herramientas diferentes, bueno, en fin, o sea, es todo un arte. Y en ese arte de la pesca, en ese ingreso al mundo laboral, creo que siempre debe partir del reconocimiento propio. Cuando yo reconozco en el proceso formativo, cuando se han hecho los procesos de autoevaluación de manera consciente, cuando hemos tenido esa orientación y esa dirección por parte de los profes, uno logra ser consciente o logra reconocer cuáles son mis fortalezas, cuál es mi perfil un poco como psicólogo, ya a partir de la experiencia que tuve, si esto me gustó, si esto no me gustó, si esto me convence, si esto de pronto tiene una proyección a nivel laboral. Y cuando yo me reconozco a mí mismo en ese proceso, yo logro entonces identificar cómo yo le puedo aportar a las necesidades del contexto en el que estoy. Es un poco lo que me pasó en bienestar, y es un poco lo que nos pasó a varios compañeros en ese proceso. Algunos no tuvieron, perdón, la oportunidad de hacer unas prácticas profesionales conscientes. Estuvieron en espacios en donde no se les permitió visibilizar el rol, en donde por las dinámicas internas de las instituciones o de las entidades, pues tenían unas funciones un poco fuera del rol, y entonces no tiene uno la posibilidad de abrirse ese camino. Yo creo que eso sigue siendo un pilar en el ingreso al mundo laboral. La posibilidad de seguir articulando la teoría con la práctica es fundamental, es algo que hay que seguir cultivando, no solamente en carreras como psicología. Yo siempre hemos escuchado el comentario, o a mí, digamos, yo que tengo la posibilidad de tener un círculo social en distintas profesiones, siempre hemos escuchado la pereza a la investigación, la pereza a las prácticas, como algunas otras, dependiendo de las características de los programas,
se le da pues más, digamos que más viabilidad a unas cosas que a otras, pero es importante que no desaparezcan esas posibilidades, porque creo que a partir de esas posibilidades es que nosotros mismos tenemos la posibilidad de jugar, de hacer ese arte de la pesca y de posicionarnos y de reconocernos desde nuestras propias fortalezas. Y bueno, eso fue un poco, yo puse la fotico de la rodilla, porque así pasa, ¿no? Cuando entendemos la importancia de articular, entendemos, por ejemplo, en el caso de las piernas, ningún hueso es más importante que el otro para que funcionen. Todos deben estar articulados, engranados para que funcionen óptimamente. Y siento en gran medida, bueno, esto lo diré pronto más adelante, que a veces descartamos porque la articulación no siempre es lo más fácil. La articulación de los procesos, la articulación incluso intersectorial es muy compleja en todos los escenarios. Es supremamente difícil, casi que siempre se queda el sector privado uniéndose junto al sector privado, el sector público uniéndose entre el sector público, y a veces se pierden las posibilidades de hacer mejoramiento a los procesos, porque no siempre articular es lo más fácil. Entonces, bueno, ¿qué más tenía por acá? Bueno, yo entonces paso de bienestar, estoy un año allí como fortaleciendo esa articulación, pasar un poco de la visión de bienestar institucional como la Oficina de Deportes y de Cultura, a tratar de visibilizarnos desde una política transversal de bienestar, desde una política, es decir, el bienestar es necesario para que la universidad funcione, y no solamente para que funcione educativamente para los estudiantes, sino para que funcione para los profes, para los administrativos, ¿no? Es decir, una política transversal de bienestar. Hicimos cositas, logramos cositas, y bueno, luego ya entonces paso a U10, a la unidad de desarrollo integral del estudiante, dentro de un mismo contexto educativo, como psicóloga, pero con unos propósitos distintos. Pero aquí está la transversalidad, como lo decía la presentación, el título de la búsqueda del bienestar individual colectivo. A pesar de ya no estar en bienestar, pasábamos a la U10 como un apoyo ya más educativo, meramente con los docentes, trabajando en la permanencia estudiantil. Teníamos que de alguna manera buscar ese bienestar dentro del proceso educativo, ¿sí? Hacíamos procesos de mejoramiento con los profes, de acompañamiento con los estudiantes que tenían rezago estudiantil, el tema de las fallas, el tema de cuántos espacios académicos vas perdiendo, bueno, y ahí fue un trabajo mucho más articulado. Yo creo que allí aprendí todavía más la importancia de funcionar de esa manera. Y llega algo que ha sido la madre del aprendizaje en los últimos años para la salud mental, que fue la pandemia. Yo creo que todos aquí nos vimos afectados de una u otra manera por la pandemia, y definitivamente quienes logramos sobrevivir y salvarnos, más allá del chiste que implica en serio sobrevivir a una pandemia, es que fue un agente de aprendizaje grandísimo, brutal. Yo no sé el profe Mario, pero yo creo que nunca antes habíamos visto tanta visibilidad en redes, en medios televisivos, en distintos escenarios de la importancia de la salud mental. Y creo que eso nos abrió un poquito los ojos y nos dejó aprendizajes
muy grandes a nivel interno como institución sobre la importancia en serio de cultivar estas redes para crear comunidad. Era caótico la generación del contacto con los estudiantes. Nos fuimos un día y no sabíamos cuándo íbamos a volver, y eso representaba seguir cultivando esa red. Ahora más es cuando los estudiantes nos necesitaban, pero y entonces también los profes nos necesitábamos, todos estábamos atravesando la misma crisis, y esta transversalidad de la búsqueda del bienestar individual y colectivo atraviesa todo, atraviesa nuestra posición como psicólogos, atraviesa nuestra vida personal. Fue muy fuerte funcionar de manera virtual. Yo creo que, bueno, los aprendizajes que nos dejó la pandemia, unas cosas muy buenas. Estos escenarios, por ejemplo, no los veíamos tanto antes en el espacio educativo, y luego también llegó un momento en el que estábamos saturados de actividades virtuales y digitales y no queríamos saber nada de eso, pero bueno, y creo que otro apunte sistémico sobre la importancia de crear comunidad y de tejer esas redes es definitivamente cómo a veces esas redes son el sostén para las falencias del sistema macro como tal. Vimos cómo muchas personas se vieron afectadas incluso después de sobrevivir, debido a que no habían distintos recursos o distintas herramientas básicos en la convivencia dentro de sus hogares. Vimos unas tasas altísimas de divorcio, de violencia intrafamiliar brutal, y esto creo que fue un sacudón fuertísimo, sin duda, del efecto de esas decisiones a nivel macro, no solo políticas, sino en general a nivel macro, de cómo los medios de comunicación nos mostraban esas decisiones, cómo terminaban afectando. Había personas que vivían pegadas al celular mirando cuántas personas estaban muriendo por día, habían otros que preferíamos cerrar todo canal, y creo que ahí, insisto yo, se fue haciendo más grande para mí ese lente de mirar cómo funcionamos a veces dependiendo de los distintos niveles sociales y cómo nos afectan de manera transversal en nuestra vida y de manera interseccional, porque vimos, por supuesto, cómo estamos atravesados por distintos niveles de relaciones de poder, como las personas más pobres obviamente fueron las que más sufrieron, aquí en Colombia por lo menos, por el tema de la informalidad laboral y demás. Nuestro sistema de salud saturado. En otros países desarrollados igual murió muchísima gente. Entonces creo que el efecto de estos niveles del sistema se vieron supremamente reflejados en la pandemia y en cómo hemos venido saliendo a flote después de esa pandemia. Entonces, bueno, pasada la crisis, el caos, el auge de la pandemia, un poco tratando de retornar a la normalidad, nuevamente la necesidad de estar en constante, digamos que disposición crítica, reflexiva, y en ese mantra de que el aprendizaje constante definitivamente es el propósito, pero además el camino, porque es necesario un aprendizaje introspectivo, ser autocrítico, qué está pasando conmigo en estos contextos, pero además es necesario formarnos académicamente, formarnos a nivel técnico para posicionarnos, ¿no? Como psicólogos, hablando precisamente en ese posicionamiento profesional de lo psicológico. Es indispensable estar en actualización constante, y un marco importante de ese continuo aprendizaje es el relacional. A veces
no sabemos ser con el otro, no sabemos coexistir con el otro, no sabemos trabajar con el otro. Y de allí se desprenden precisamente esas dificultades para conectarnos y para articularnos. Y entonces en esta decisión de búsqueda de posgrado, de bueno, que viene, ya estuvimos un buen tiempo aquí en la Santo Tomás, ¿cuándo es que me voy a ir de esta universidad? En algún momento me lo decían casi que en chiste mis compañeros, bueno, usted se graduó, siguió acá trabajando, ¿qué va a hacer? Y en esa elección, yo si algo, pues al final también les dejo mi correo electrónico para las personas que vayan a ver esto y estén interesados, porque pues he tenido la posibilidad de compartirles esa experiencia a varios colegas y de animarlos a que lo hagan, y es estudiar en el exterior. Yo opté por presentarme a una convocatoria, no una beca, pero sí una convocatoria de plazas para hacer maestrías oficiales en España, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como sabemos, España funciona casi que como un país federado. Hay un estado, pero hay unas comunidades autónomas que tienen sus propias leyes, sus propios funcionamientos en ciertas cosas. Obviamente hay unas leyes nacionales y demás, pero funcionan de manera más independiente. Y entonces esta convocatoria se hace de manera anual. Se unen todas las universidades públicas que ofrecen másteres oficiales de la comunidad autónoma, son más o menos unas 10, 15 universidades, y tú tienes la posibilidad de optar a 5 másteres independientemente de la universidad. Te postulas, cargas yo hice toda mi convocatoria de manera digital, claramente, y bueno, tuve la suerte, la fortuna de ganarme una de estas plazas para irme a estudiar pues de manera presencial, claramente, y me pareció pues como una oportunidad en la que claramente no podía desaprovechar. Entonces acá aparecen otros aspectos transversales, más gafitas que le fui sumando a mi posicionamiento profesional. También obviamente a raíz de la maestría que cursé, ¿no? Es un máster en intervención y mediación familiar que se dicta en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Y pues bueno, claramente es un máster oficial. En teoría, cuando yo termine no voy a tener ningún problema para convalidarlo acá en Colombia. Bueno, digamos que todo ese tema de trámite. Y entonces estos aspectos transversales que sigo sumando, que a mi parecer, justamente desde esos lentecitos, siguen conectados. Que es como un imancito, son como un puñadito de imancitos que se van juntando y están ahí pegaditos juntos. Y es el tema de la interseccionalidad, de esa forma de analizar precisamente cómo estamos atravesados por esas distintas dinámicas de poder, que lo vengo obviamente aplicando ahorita, trabajando con mujeres víctimas aquí en el municipio, y que nunca va a ser igual, las condiciones contextuales importan demasiado y atraviesan de maneras muy distintas las realidades individuales y colectivas de las personas. Y entonces aquí es donde uno dice, si yo soy consciente como psicóloga y me posiciono como una psicóloga que soy consciente de cómo influyen los diferentes niveles sociales en el desarrollo de las personas, de cómo influyen las clases sociales, de cómo influyen
distintas estructuras de poder, que bueno, no me voy a extender mencionándolas acá, pero precisamente desde esta perspectiva de género feminista. ¿Cómo hago para ir más allá? ¿Qué voy a hacer con todo eso que ahorita yo soy consciente, ¿no? Y depende también mucho de los escenarios de donde estamos ejerciendo, pero sin duda para mí una de las urgencias en materia de posicionamiento profesional dentro de la psicología y dentro de distintas carreras es la politización de ese ejercicio. Creo que es fundamental que entendamos que no por ser una ciencia, que no por tratar de ser objetivos, debemos estar al margen de la optimización y el mejoramiento precisamente de lo social y del bienestar, que es nuestro quehacer, casi que nuestro propósito como psicólogos. Y esto siento que es algo que va amarrado con todo ese modelo reflexivo, con ese pensamiento crítico que fue fomentado, con el mismo enfoque sistémico, incluso desde la psicología. Y es importante, para mí al menos, hacer ruido con eso, Que ojo, que politizar la psicología no implica hacer política o politiquería, y no implica muchas cosas que no son la politización, sino asumir la postura, entender esas realidades, y sobre todo pues unirnos, ¿no? Nosotros ya tenemos acá pues una organización a nivel nacional, se hacen cosas. Yo creo que a veces sí siento que, o por lo menos esa fue mi experiencia en la facultad, a veces uno desconoce el rol del Colegio Colombiano de Psicólogos y todo lo que hace, y siente que a veces la única importancia es lo referente al tema de las consideraciones éticas y pues el manual deontológico y inscribirse para tener la tarjeta y para tener acceso a descuentos y demás, pero va mucho más allá de eso. Y ojalá que fuéramos conscientes desde ese proceso formativo de la importancia de unirnos como gremio, y de politizar los espacios para asumir posturas claras, posturas críticas, posturas que realmente estén, digamos que al servicio del propósito del bienestar en el contexto en el que estemos, o sea que estemos en consulta privada, desde un escenario privado, o sea que estemos en consulta desde el sistema sanitario, o sea que estemos en un contexto social con entidad pública o social con entidad privada o desde la academia, por supuesto. Bueno, yo creo que para terminar, un poquito como ese proyecto que me parece importante plantearse como profesional, dentro del posicionamiento siempre estar pensando para dónde voy, hacia dónde quiero ir, cómo quiero seguir transformando ese posicionamiento. Y es, pues bueno, yo al cursar el máster en intervención y mediación familiar, pues bueno, yo vi intervención familiar, ¿no? Pues hay intervención familiar en todas partes del mundo, pero específicamente algo que me dejó esperanzada en el sentido de que espero que algún día se dé en Colombia, no muy lejano, obviamente, el tema de la mediación familiar, que es una ley en España. Y no solo mediación familiar, acá sabemos que son los métodos alternativos de solución de conflictos, acá los conocemos como los MASP, se aplican en toda parte del mundo, pero en Colombia hemos tenido un retraso grandísimo para incluirlo dentro del sistema jurídico,
a pesar de que existe de mayor o menor medida, pero solo existe la figura de la conciliación y el arbitraje. No existe la figura de la mediación. Es algo que se viene promoviendo en países de Europa desde la década del 90 incluso, principalmente en escenarios como las familias, como los conflictos vecinales, acá tenemos las conciliaciones, en fin. Pero la transformación de enfoque y de paradigma en países como España, por lo menos, que es de donde me atrevo a hablar, es que los MASC han, digamos que, mutado de alguna manera, más allá de un mecanismo jurídico para la solución del conflicto, es que se ha vuelto un mecanismo social, en distintos niveles, en distintos escenarios, en el contexto escolar, en el contexto de género incluso, incluso en el contexto penal, incluso. Y esto hay incluso ya creo que mucha evidencia acá en Colombia de la urgencia abismal de desaturar el sistema jurídico en Colombia, y la mediación familiar, para que tengamos un brochazo, es una herramienta de solución de conflictos familiares, pero es autocompositiva, es decir, no hay una jerarquía como lo hay en espacios en donde se hacen las conciliaciones familiares acá, como en comisarías de familia, como en defensorías de familia con el ICBF, en donde hay una persona que toma la decisión, el comisario, la comisaria, y todo es de una manera muy impositiva. Y aquí, pues no, en la mediación familiar hay una ganancia grandísima, creo que yo que es una de las grandes falencias, y lo vemos ahorita en el ejercicio con la atención a mujeres, y es que se desconoce por completo la influencia de los aspectos psicosociales. Es casi que una arandela que le ponen a las decisiones de familia, pero realmente es muy difícil hacer una evaluación del daño psicológico, es muy difícil la investigación, sobre todo cuando tiene que ver con situaciones de violencia sexual, en fin, realmente tenemos un área gris grandísima en nuestro sistema jurídico, pero sobre todo en la aplicación de los MASC como mecanismos sociales. De alguna manera todo se deja mucho a la interpretación, no hay una estandarización de protocolos, de procedimientos, hay muy poca formación precisamente de estos enfoques de interseccionalidad, de transversalidad del bienestar, para los profesionales que pueden ejercer acá el más conocido, que es la conciliación en derecho. Y si algún abogado va a ver este video, lo siento, o abogada, pero no basta la formación en derecho y no basta la formación jurídica para solucionar un conflicto que de base muchas veces tiene unas necesidades y unos intereses psicosociales, por precisamente como hemos estado atravesados desde nuestros contextos en nuestra historia de vida. Entonces la mediación familiar, espero yo, se proyecte en Colombia como una gran estrategia de intervención familiar, de solución a los conflictos familiares, por supuesto. Es que ya no me puedo extender más, pero para generar también transformación en el enfoque de restablecimiento de derechos de menores en la ley de infancia y adolescencia, que requiere muchos cambios y que se queda absolutamente insuficiente. Colombia está a 20 años, si no es más, de otros países, incluso en vías de desarrollo, en donde el restablecimiento de derechos, no, la primera opción no es sacar al niño del contexto, porque de por sí ya es violento sacar a un niño de lo único que conoce. Entonces, bueno, aquí podría quedarme hablando mucho más de este tema de la mediación familiar, de la parentalidad positiva,
que ya se está hablando, y me alegra mucho eso, en Colombia de manera académica, sustentada. Tenemos ya grandes referentes en crianza respetuosa en Colombia, y esto tiene que ver con esa visión sistémica, con esa visión de perspectiva de género, tiene que ver con la posibilidad de estar en disposición reflexiva y crítica. Y no sé si hablé, a ver si hay preguntas, si hay algo que decir o demás. Pues más que una pregunta, yo tendría como un agradecimiento. Me parece pues que tenemos ahí como también la misma óptica de ver la psicología, de ir más allá frente a la politización. Parece como que somos seres políticos, ¿sí? Somos seres que siempre estamos generando conversaciones y nuestra voz tiene tanto poder que lo que genera un impacto a otras personas, unas transformaciones sociales importantes frente a las dinámicas sociales. Y esto nos hace tener como ya hablábamos, como que el perfil del egresado es que no es un copy-page, sino que es una persona que tiene un espíritu crítico, que realmente se cuestiona el por qué hacer las cosas o por qué son de cómo han, es decir, siempre desafía el status quo, lo moviliza, lo cuestiona y además invita también a no solamente a repararlo, a crear nuevas soluciones y a mí me parece como muy valioso lo que tú dices, el de presentarnos más allá de nuestros títulos y etiquetas que decía el enfoque sistémico, sino que nos presentemos como en la parte humana, que somos personas, que tenemos errores, luchas, personas que vamos como aprendiendo, que cada vez que también reímos, que también lloramos, que mejor dicho somos seres humanos de carnes y huesos que nos conectamos con otros seres humanos desde la horizontalidad y que nosotros somos expertos en conversaciones y ellos son expertos en realidad, pero principalmente todos somos expertos. Entonces, me parece como muy acertado, muy valioso todas estas apreciaciones que haces. Entonces, por mí, agradecerte esta invitación y pues que las experiencias marcan. Me escribía por el interno, hay como una egresada que estuvo en la charla, como las experiencias en las prácticas sirven y yo, claro que sirven, porque todo lo que tenemos, nuestras problemáticas, lo que hayamos tenido que vivir, se convierten después en una gran fortaleza, se convierten, es decir, la crisis tiene como esa magia curiosa que se convierte después como a nuestro favor. Puede ser que en el momento no, pero muchas veces después de unos tiempos y hacer unos ejercicios de reflexión y un acompañamiento de la vida, ahí se convierte como en posibles bendiciones. Así es. Muchas gracias. Bueno, Aleja, pues igual que el profesor Mario, agradecerte por estos espacios que son tan importantes y a los cuales les hemos dado como tanto enfoque, no solamente para otros graduados, como en tu caso, que digamos que la charla iba dirigida a psicólogos tomasinos de la seccional Villavicencio, sino también para un tema de o sea, para un tema académico, ¿no? De estudiantes que escuchan a nuestros graduados de las experiencias que han tenido, de pronto lo que tú dices, de los enfoques que para ustedes han sido importantes, los sectores, ¿cómo es? La verdad no entiendo mucho el tema de la psicología como tal, pero es como el ver por qué lado, sí, pueden ellos dirigirse, pero a través de experimentar estar en cada uno de esas áreas, ¿no? Y pues nada, creería yo que esta charla estaría muy buena para un espacio académico. Ya creo que este año no sería posible, pero sí de pronto el año siguiente, ¿no? Porque pues también hemos contado con charlas experienciales en otros programas y creo que ha sido muy, muy valioso porque los chicos, los estudiantes empiezan a preguntarse, oiga, o sea, yo no sabía esto,
Yo no sabía que debía enfocarme en esto porque posiblemente cuando ya salga pues va a ser muy tarde, ¿sí? Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Esperamos poder seguir en contacto contigo y como te digo, poder abrir de pronto un espacio ya en tema académico. Claro que sí, Diana, no, nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo siempre estaré muy agradecida con mi U, la quiero con todo mi corazón. Ojalá estar por allá pronto, en otros espacios, en otros roles, y que siga creciendo, que se siga posicionando, sobre todo a nivel regional. Yo creo que ya tenemos una posición importante. Pedirle a la facultad, me enteré en estos días que hubo unos cursos, no me pude inscribir y me pareció fantabuloso porque creo que muchos egresados le veníamos pidiendo a la universidad a gritos eso, formación continua, ojalá la especialización pronto, porque nuestras posibilidades son limitadas en la región. Y ojalá eso, ¿no? Como seguir siempre apuntándole a seguir posicionando y generando más oportunidades en la región. Y bueno, nada, abierta siempre en comunicación contigo, Diana, profe Mario. Eh, Acá estamos, acá estaremos dispuestas. Perfecto, muchas gracias, que tengas un feliz miércoles, muchas gracias para todos, gracias, gracias, totalmente agradecido, chao. Gracias. Chao, Ulises, gracias por Chao. conectarte. Gracias. Sí, nos vemos. Qué bueno verte, Aleja. Chao.